Bueno, voy a pasar de diapositiva, ¿sí? Bueno, recordando las propiedades de determinantes que trabajamos la clase pasada y que ustedes también tienen en el práctico, ¿sí? Esto está antes del ejercicio 8, creo. Tenemos que tener en cuenta para los ejemplos que voy a hacer ahora y los ejercicios que ustedes tienen de tarea, sobre todo el 9 y el 10, o 8 o 9, algo así era, estas propiedades, que el otro día las estuvimos trabajando, los determinantes, ¿sí? En base a estas propiedades yo voy a resolver los siguientes ejemplos que armé, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos el determinante de cierta matriz, ¿sí? Que está expresada en forma genérica con estas letras y sabemos que su determinante vale 4, ¿sí? Y nos pide calcular este determinante que tenemos acá. Para calcular esto, obviamente no vamos a ir haciendo cuentas porque está todo en forma genérica, pero tenemos que aplicar algunas de las propiedades que vimos anteriormente. Yo, a modo de ir pensando el ejercicio, ¿qué notan ustedes que pasó del determinante original que teníamos a este donde tenemos que evaluar el valor del determinante? ¿Qué notan de distinto? Me pongo el chat para leerlos, o si alguien quiere decir, ¿no? Claro, la primera fila es como que se multiplicó por el escalar 2, ¿no? Entonces, utilizando las propiedades que tenemos, exactamente esto, ¿no? La primera fila se multiplicó por 2 y por la propiedad 5 tenemos que el determinante, este nuevo determinante, es igual al escalar multiplicado al valor del determinante original que teníamos. Nuestro determinante original era 4. Entonces me queda 2 por 4 y el valor de este determinante es 8. Y así explico, ¿sí? En este caso no tenemos que hacer ninguna cuenta, ni zarros, ni nada, porque nos quedaría todo con letras, ¿no? Hay que usar el determinante original que me están dando, o sea, de esa matriz A, el dato que me dan y ver, observar por inspección qué le pasó a este nuevo determinante, ¿sí? Como bien dijeron acá, a la primera fila de mi nuevo determinante se multiplicó por 2. Y la propiedad 5, si quieren vuelvo atrás, ¿sí? La propiedad 5 dice, si una matriz B se obtiene al multiplicar una fila o una columna de A por un escalar que sea distinto de cero, entonces el determinante de mi nueva matriz va a ser ese escalar por el valor del determinante original, ¿sí? Por eso acá en este caso nos quedó 2, que es el escalar que se multiplicó, por el determinante de mi matriz original, ¿sí? Que era 4. Y esta cuenta me dio 8. Hasta ahí me siguen, ¿no? Con lo que estoy haciendo. Bien. Esto a modo de ejemplo es tan bueno este ejemplo porque esto, y si fuera una columna pasaría lo mismo, porque también aplica para la columna, ¿sí? Fíjense que acá no hay que hacer cuentas, sino hay que tener en cuenta las propiedades, ¿sí? Y hacer una inspección sobre mi nuevo determinante. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasó acá en este nuevo determinante? Siempre mirando el original, ¿no? Muy bien, la columna uno dicen se multiplica por 2. La columna 2 está dividida por 3 y la columna, claro, ¿y qué más pasó? Claro, ese es negativa, se multiplicó por un menos uno, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que ustedes me dijeron en el chat, yo lo escribí acá, ¿no? La primera columna se multiplicó por 2, la segunda columna se multiplicó por un tercio, o se dividió por 3, ¿sí? Lo mismo. Y la tercera columna se multiplicó por menos uno. También utilizando la propiedad 5, tenemos ahora todas estas cuentas, ¿no? Tenemos ese 2 que es el escalar que se multiplicó la primera columna, por otro escalar que se multiplicó la tercera columna, que es un tercio, y por el menos uno que se multiplicó la tercera columna, ¿sí? Toda esta cuenta, ¿sí? 2 por un tercio por menos uno,
me da como resultado -2/3. Y ese -2/3 lo tengo que multiplicar por el determinante original que era 4. Entonces la cuenta final de este determinante me queda -8/3. En el ejemplo anterior era un solo C que hicimos, pero acá hay una combinación, ¿no? Que se aplicó. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, sigo el otro ejemplo. ¿Qué pasó acá? También se puede, cuando vos decís en el -1, ¿por qué no se pasa como -4? ¿Te referís a que le aplique como el determinante del otro era 4? Sí, sí, también, ese -1. Yo hice solamente las cuentas usando la propiedad 5, pero va a afectar al 4, ¿no? Que va a quedarte. Y en esta que hice, se cambiaron de lugar la fila 1 con la fila 2. Bien. ¿Y qué pasaba si se intercambiaban las filas? Según las propiedades que tenemos. Fíjense, no sé si ustedes tienen a mano el práctico para ver las propiedades o si tienen captura de la diapositiva donde estaban. ¿Sí? Cambiaba el signo, muy bien. Entonces, uno escribiría esto, ¿no? Se intercambiaron la fila 1 y 2 por la propiedad 4. Sabemos que, bueno, se cambia el signo, ¿no? Tenemos -1 por el valor del determinante original que era 4. Entonces, mi determinante resultante va a ser -4. ¿Sí? Y a ver en este, ¿qué pasó acá? ¿Qué tiene de distinto este determinante con el original? A la fila 1 se le suma la tercera fila por 2, claro, se multiplica, se obtiene, se le suma un múltiplo de otra fila, ¿no? Y entonces, ¿cuánto va a valer ese determinante? ¿Y por qué? ¿Por qué propiedad? Muy bien, es el mismo, ¿no? Esa es la propiedad 6, me parece. La primera fila es la suma de la primera fila original y dos veces la tercera fila, ¿no? Por la propiedad 6, el valor del determinante no cambia, ¿sí? Entonces me va a quedar 4. Vamos más o menos, se va entendiendo la idea de cómo usar las propiedades para, por inspección, calcular o determinar ese nuevo determinante. Y es importante que citen la propiedad, o de última, si no se acuerdan el número de la propiedad, explicar un poco en qué consistía esa propiedad. Bueno, esto a modo de repaso para cerrar un poco la idea de estos puntos, ¿sí? Sí, ahí si querés lo cambio ahora y le hacen una captura. Es la misma, estas propiedades son las mismas que están en el práctico, ¿eh? Yo las saqué de ahí. Están en el práctico en la hoja 13 antes de empezar el ejercicio 8.
Hay un recuadro que tiene estas propiedades, ¿sí? Y seguramente en teoría también las habrán visto, me parece. Bien, me había quedado en esta diapositiva. Y acá viene una pregunta, dice, ¿cómo debe ser el determinante? Esperen que corra un cachito el determinante de A para que sea invertible o inversible. ¿Cómo tiene que ser el determinante? Esto es una pregunta que apunta a cosas que vieron ustedes en teoría. Distinto de cero, muy bien, ¿sí? Por propiedad vieron que A es invertible o inversible, sí, solo si el determinante es distinto de cero. Después vamos a repasar un teorema de equivalencia donde vamos a poner en juego toda la información que conocemos hasta ahora, ¿sí? Y la inversa, el determinante de la inversa, ¿cómo lo puedo escribir? Claro, cambia dos veces el signo. Va a cambiar cada vez que hagas un intercambio. ¿Están de acuerdo que puedo escribir así? A ver, ¿no? ¿Por qué no? A ver. Y si es sí, ¿por qué sí? Y como ayuda, miren el ejercicio 3 inciso B, del práctico de determinantes. No, no, no es el adjunto, es si yo tomo la inversa, me dan una matriz, ¿no? Y yo tomo la inversa, esta matriz A que vimos que era invertible, ¿no? Inversible. Y me dice, bueno, yo le calculo la inversa a esa matriz y después saco el determinante. La pregunta era si es cierto que yo puedo escribir esto, esta igualdad. Guarda ahí, ¿eh? Lo que nosotros vimos es que no podemos hacer, no está definida la división de matrices, ¿no? Yo no puedo pasar una matriz dividiendo otra. Que por eso cuando yo quería despejar y tenía una matriz y quería sacar, por ejemplo, una matriz A multiplicada a mi matriz X, y yo quería encontrar esa matriz incógnita, no podía pasar ese A dividiendo esa matriz. Lo que yo hacía era aplicar la inversa, no sé, a derecha o a izquierda, para que me dé la identidad y ahí despejar. Pero el determinante es una matriz. ¿Qué es el determinante? Estas preguntas están buenas porque esto me va a servir para pensar en el parcial. No es que les van a tomar esto, pero si yo tengo claridad en estos conceptos, bien, claro, el determinante es un número, ¿sí? Es un real. Entonces, ¿estoy autorizado a a utilizar esta igualdad? ¿Es cierto esto? Claro, sí, sí, no. A ver, si pensa, ¿cuándo sí, cuándo no? Estoy haciendo bastantes preguntas, pero es porque estoy cerrando la idea del práctico de determinante. Fíjense, yo les decía que ustedes miren el ejercicio 3B, porque en el ejercicio 3B aparece esto. Fíjense, ejercicio 3B, inciso 3, donde tienen el determinante de la inversa de n igual a 1 sobre determinante de n. Y dice justificar por qué n es
invertible, dice acá. Yo puedo aplicar esto en el sentido de que yo estoy considerando acá, por esta A, ¿no? Que A es inversible o invertible, ¿sí? Si A es inversible, yo sé que su determinante es distinto de cero. El número que me da a esa matriz A que tiene inversa, cuando yo quiero calcular su determinante, sé que el determinante nunca me va a dar cero. Me va a dar algo, cualquier número real distinto de cero. Entonces, si A es inversible o invertible, tiene inversa, y yo calculo la inversa, o el determinante, puedo aplicar esta propiedad, porque yo aseguro que al ser invertible, el determinante de esa matriz A nunca va a ser cero. El problema sería si yo no sé que tiene inversa. Si A no es invertible, este determinante es igual a cero y yo no puedo dividir por cero. ¿Me siguen la idea de lo que dije o los mareé? Sí, repito. Yo puedo aplicar esta propiedad, ¿sí? Y fíjense ustedes que yo lo llevaba, que miren de vuelta el ejercicio 3b, inciso 3, ¿sí? Y es válida aplicarla en este caso considerando que A tiene inversa. Y acá por esta propiedad, si A es invertible o inversible, ocurre que su determinante es distinto de cero. Si el determinante es distinto de cero, ¿no? Yo puedo hacer esta cuenta, porque yo sé que este determinante de A acá en el denominador nunca va a ser cero, ¿sí? Entonces yo puedo hacer uno dividido cualquier real que no sea cero. El problema sería si no me aseguran que A tiene inversa. Si A no tiene inversa, el determinante de A es igual a cero. Y si el determinante de A es cero, yo no puedo acá dividir por cero. Entonces esto no está definido, ¿sí? Entonces, bajo la hipótesis que A tiene inversa, es inversible, yo sé que su determinante es distinto de cero y esta igualdad sí es válida. ¿Se quedó ahí un poco más claro eso? Bien. Y eso va a ayudarlo a terminar de definir o de justificar es el ejercicio 3b inciso 3, ¿sí? Ese estaría bueno que ustedes lo miren. A tiene que tener inversa, A tiene que ser inversible, porque si A no es inversible, el determinante me va a dar cero, ¿sí? Ahora, cuando practiquemos, ahora vamos a ver el teorema de equivalencia para que quede bien claro esto. Esta condición es fundamental, márquenla o anótensela en algún lado. Si A es inversible si solo si su determinante es distinto de cero. Este sí solo sí es que vale la doble implicación, ¿no? Si yo sé que la matriz me asegura, me dicen, te doy una matriz A que tiene inversa, listo. Yo tengo que relacionar con determinantes que si me dicen que esa matriz A tiene inversa, cuando yo calcule el determinante me va a dar distinto de cero. Nunca me puede dar cero. Y si miro de este lado, me dice, bueno, te doy una matriz A tal que su determinante es distinto de cero. Entonces yo digo, ah, bueno, si el determinante es distinto de cero, yo ya sé que esa matriz A tiene inversa. Esta es la importancia y lo fuerte de esta doble implicación. ¿Me siguen ahí? Y esa es la relación. A la menos uno es la escritura o la notación de inversa de A. Entonces, ¿cuál es la relación? Que si yo, por ejemplo, calculé, no sé si lo tienen a mano, a ver el ejercicio que yo le estoy hablando del práctico, lo puse a propósito para recordar ese ejercicio. Pero en un... A ver, voy a agarrar acá. El ejercicio que yo les digo que ustedes vuelvan a mirar para cerrar ideas, el ejercicio 3 de determinante, inciso E, tercer ítem, ¿no? Ese que dicen la inversa de n es igual, que ustedes tienen que deducir esto, a uno sobre el determinante de n, ¿sí? Y ahí les pedía que justifiquen por qué n es invertible. Bueno, ahora le estoy dando más datos con el determinante. Entonces, la relación que hay en esta notación a la menos uno es que si yo conozco la matriz, si yo conozco la matriz n, ¿no? Me dieron una matriz n. Yo le calculé su determinante. Entonces yo, si sé que ese determinante es distinto de cero,
¿sí? Lo calculé al determinante y sé que es distinto de cero, en vez de agarrar a la matriz n y calcularle primero su inversa, que tengo que hacer para calcular la inversa, escribir la matriz, ¿se acuerdan? Y acá escribíamos la identidad y teníamos que hacer operaciones elementales para que de este lado me quede la identidad y este lado me quedaba la inversa. En vez de tener que hacer todas estas cuentas y después calcular el determinante de n a la menos uno de la inversa, si yo aseguro que el determinante de n es distinto de cero, yo ya puedo calcular el determinante de n a la menos uno haciendo este cociente. ¿Me siguen ahí la idea? O sea, conociendo esta propiedad y lo importante que es conocer esto de que si A es invertible, entonces su determinante sí, solo si el determinante es distinto de cero. Me evita hacer cuentas, pero ahora están bien justificadas esas. ¿Repito o se entendió esta idea que hice? Bien, lo traje a propósito esto para ir cerrando ideas de determinante y por eso volví al ejercicio 3b. Vuélvanlo a mirar ustedes, háganlo, porque capaz que en ese entonces, cuando recién estábamos estudiando determinante, no terminaba de quedar muy claro qué pedía eso de justificar por qué n es invertible o capaz no quedaba claro para qué me sirve esa propiedad. Bueno, esa propiedad bien usada me ahorra de hacer cuentas. Ese es el objetivo. Queda un minuto y medio prácticamente, en cualquier momento se corta. Recuerden que voy a tardar unos minutos hasta que compile este video, porque lo estoy grabando, y después vuelven a entrar con el mismo enlace, ¿sí? Aclaro ahora porque en cualquier momento se va a cortar. Sigo entonces con las propiedades, ¿sí? Eh, la asistencia la había dejado, a ver si te comparto de vuelta acá el enlace. Ahí está. Bueno, y ahora como para ir cerrando un poco la idea de los ejemplos que tenemos que hacer, me piden encontrar los valores de K para los cuales A es invertible, ¿sí? ¿Qué harían ustedes acá? Me dieron esa matriz, esa es una matriz, y me está pidiendo que yo encuentre quién es K, si capaz tiene más de un valor, de tal manera que sea invertible. Sarro, ¿y qué hago con Sarro? Está bien, aplicamos Sarro, perfecto. Claro, que no igual a cero. Lo que yo necesito, si me está pidiendo que sea invertible, me está diciendo en otras palabras, que cuando yo saque el determinante de A, ese determinante me tiene que dar distinto de cero, ¿sí? Por esta propiedad que vimos acá. Si me está pidiendo para que A sea invertible, necesito que el determinante sea distinto de cero. Y como bien dijeron ustedes acá, pueden aplicar Sarros, ¿no? O sea, algo que escribieron. No, este PDF no porque es mi clase, yo la armé.